Pasó diciembre, un mes, ¿verdad?, donde la influencia de personas, el estrés, el afán de las personas es mucha. Donde también hay muchas controversias con respecto a festividades, donde la gente tiene varios puntos de vista respecto al nacimiento del Señor, donde unos condenan, donde otros son más maduros y tienen su conciencia tranquila. Pero realmente unas fechas donde algo es verdad, y es que hubo un lindo acontecimiento, hubo un majestuoso acontecimiento, un extraordinario acontecimiento hace 2023 años aproximadamente, y eso no lo podemos cambiar. No importa la fecha, no importa lo que piense o no piensen las personas, pero eso es real. El nacimiento de un Salvador, la encarnación de Dios, donde vemos que los profetas del Antiguo Testamento lo anunciaron, donde 4000 años anunciaron la venida del Mesías. Acontecimiento que da la inauguración del nuevo pacto, del Nuevo Testamento en nuestras Biblias. Cuando 400 años Dios estuvo en silencio, después del último profeta, Malaquías. El mes de diciembre pasado todo el mundo hablaba de que era malo celebrar la Navidad, de que es malo poner árbol, de que viene de un contexto pagano. La verdad de las cosas es que todos los días deberíamos de recordar ese acontecimiento, ese nacimiento de nuestro Señor Jesús, no solo en diciembre, porque hoy, 3 de enero del 2024, creo que ya nadie se acuerda de ese acontecimiento. Y han pasado, qué sé yo, 11 días de que todos estaban celebrando el nacimiento de Jesús, pero hoy tengo la seguridad de que muchos no se acuerdan ya. Este sermón lo prediqué el 24 de diciembre en un matutino en mi iglesia local, y se los quiero compartir para que puedan, ¿verdad?, escucharlo, no solo hoy, no solo mañana, sino todos los días. Porque si una cosa pienso yo es que la palabra del Señor no es aburrida. La palabra del Señor no es para los cultos
regularmente. La palabra del Señor no es para una vez al mes, no es para una vez a la semana, no es para cuando nos acordemos. La palabra del Señor es para todos los días, porque todos los días Dios nos da la oportunidad de que vengamos y leamos su palabra. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. El nacimiento de Jesús. Nadie sabe exactamente el día. Acontecimiento que da la inauguración al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto en nuestra Biblia, cuando 400 años Dios estuvo en silencio después del último profeta Malaquías. Este es el tiempo que le llaman el tiempo intertestamentario. Ahora, hablando de profetas del Antiguo Testamento, es un hecho que el nacimiento de Jesús fue profetizado. El profeta Isaías, el profeta menor Miqueas y muchos otros profetas del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla del Mesías, de Jesús, el Salvador, del Hijo de Dios. Jesús es el centro de toda la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento. Toda la Biblia habla de Jesús. Ahora, un acontecimiento que para esa época de diciembre va más allá de comprar ropa, va más allá de preparar una cena, va más allá de estar en familia, de poner un árbol y adornarlo, etc. Ese afán que tiene la gente en esta fecha de celebrar algo que no comprenden, que no entienden, que algunos dicen que es del mundo, que es una tradición pagana. Unos viven condenando a los que lo celebran o conmemoran este acontecimiento, fechas donde las cabezas de los hombres están envueltas en pensamientos o filosofías erróneas que no están de acuerdo a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pensamientos como: ¿qué me voy a estrenar? ¿Qué vamos a hacer de comida? ¿Qué vamos a cenar? ¿Quiénes nos van a visitar? ¿A quiénes vamos a ir a visitar? Incluso van más allá de qué vamos a hacer el próximo año. Todo esto lleva a un estrés, a un afán innecesario. Dice Dios en su palabra: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, porque el reino de Dios no consiste en eso. Hay que ser maduros. Si un hermano celebra la Navidad, no va a dejar de ser nuestro hermano, porque lo haga o no lo haga. Aprovechemos mejor estos días, todos los días, para recordar ese acontecimiento donde el cielo y la tierra se juntaron y los cielos se estremecieron al contemplar la venida del Dios Todopoderoso a la tierra, donde los ángeles y las huestes celestiales alabaron a Dios. Pero vamos a ver las principales o unas de las profecías, si no las más conocidas, respecto a Jesús. Y la podemos encontrar en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, versículos 6 y 7. 750 años antes
del nacimiento de Jesús. Y dice las Escrituras, porque un niño nos es nacido, dice, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y es maravilloso porque el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, le llama a nuestro Señor Jesucristo admirable. Y Él es admirable en todo el sentido de la palabra. Antes y después de su crucifixión fue admirable. En su entrega fue admirable. Dejó el cielo para venir a la tierra. En su servicio fue admirable. En toda su vida fue admirable. Él es consejero. ¿Qué mejor consejo que el que te pueda dar el Rey del universo? El único y sabio Dios. Dios fuerte, Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, solo con el poder de su boca. Un príncipe de paz. Príncipe de paz es el que nos viene a poner en paz con el Padre, porque dicen las Escrituras que sin Cristo somos enemigos de Dios. Padre eterno, porque Jesús y el Padre uno son, y su reino no tendrá fin. Otra profecía, Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta señal o profecía está en el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo así los judíos no pudieron ni pueden ver de que el Mesías ya vino hace 2000 años aproximadamente? ¿Cómo es que los judíos todavía esperan la venida del Mesías? 750 años también, igual aproximadamente, vemos a una mujer virgen, su nombre María, su prometido José, en una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El Espíritu Santo vino sobre ella y el poder del Altísimo la cubrió con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Por qué significa esto? Porque ni más ni menos es Dios con nosotros. Dios encarnado vino a nosotros para salvarnos. El admirable, el consejero, el Dios todopoderoso, el Padre eterno y el príncipe de paz, Él está con nosotros. Otra profecía, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las naciones, entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén, una ciudad de Judá situada a 8 kilómetros al suroeste de Jerusalén, con unos 30 a 35 kilómetros cuadrados aproximadamente. Ciudad donde nació el rey David. Belén Efrata, cerca del lugar donde sepultaron a Raquel, la esposa de Jacob, y otros varios acontecimientos mencionados alrededor de todo el Antiguo Testamento. Una ciudad que su importancia menguó después del reinado de David. No obstante, se seleccionó como cuna del Mesías, y esto haría inmortal su fama. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahorita?
un niño nos es dado, nos es nacido un hijo, nos es dado. Una virgen lo concebirá en una ciudad llamada Belén. Aparte de su martirio, de su crucifixión, de su vida perfecta, esto es lo que los profetas profetizaron acerca del Señor. Se cierra el Antiguo Testamento en el libro del profeta Malaquías y pasan 400 años sin que Dios le hable a su pueblo, periodo donde es interesante darle un vistazo a la historia, recomendando las hazañas que hicieron los macabeos. Ahora, lo más esperado, 4000 años desde la creación del hombre, periodo donde el hombre nunca pudo estar bien con el Creador, donde todo lo que hacían era aplacar la ira del Dios Santo temporalmente, ofreciendo sacrificios, animales, ofreciendo sangre ajena. Ahora, he aquí el único y suficiente, el perfecto Cordero que quita el pecado del mundo, en el cual Dios tiene complacencia. Dice Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Aquí nos narra, ¿verdad?, el mensaje que Dios manda a la Virgen por medio del ángel Gabriel, donde la Biblia nos enseña sobre el nacimiento del Mesías. Lucas 1 del 26 al 38. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En el sexto mes, así empieza nuestro versículo, y este es del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. También vemos personajes como el ángel Gabriel, un mensajero de Dios, que en Daniel 8, del 16 al 26, interpretó para Daniel la visión del carnero y del macho cabrillo. En el capítulo 9 le enseña la visión de las 70 semanas. Se le aparece a Zacarías y le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Y en este pasaje le comunica a María el nacimiento de Jesús. También vemos la ciudad de Nazaret, ¿verdad? Pequeña aldea donde Jesús se crió, pueblo de María y probablemente de José, lugar donde se asentaron después de regresar de Egipto por el peligro que pasó el niño Jesús. Y de allí que a Jesús le digan el Nazareno o Jesús de Nazaret. También vemos frase o palabra como virgen, ¿verdad? Y esta es profecía cumplida en María. También vemos a José, el descendiente del rey David, profecía cumplida. El Mesías debía de venir de David, de la descendencia de David.
Demos la salutación a María, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y vaya que sí, muy favorecida, pero no al punto de venerarla, ni adorarla, ni hacer de esta frase un rito o una adoración. Bendita por el privilegio que Dios le dio de traer al mundo al Señor de señores, y bendita porque ella también creyó en Jesús como su Señor y su Salvador. Llamará su nombre Jesús. Este nombre en las profecías no sale que Salvador se llamara Jesús hasta ahorita, que es la transcripción griega del nombre Yeshua, que significa Jehová es ayuda o salvación. En otras palabras, el Salvador. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. También profetizado en el Antiguo Testamento en 2 de Samuel capítulo 7 versículos 12 al 17. Otra frase que vemos: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Una concepción sobrenatural, porque para Dios no hay nada imposible. En Lucas capítulo 2 versículo 1 al 20 vemos también el relato del nacimiento de Jesús. 6 meses después del nacimiento de Juan el Bautista, en aquellos días, por la soberanía de Dios, se promulga un edicto, un mandato, un decreto de parte de Augusto César, un emperador romano, en que todo el mundo fuese empadronado o censado, e iban todos a ser censados a su lugar de nacimiento. Un censo daría mejor control del Imperio Romano de recolectar impuestos, al saber cuántas personas habían en su imperio. El versículo 4 nos dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. 160 kilómetros de Nazaret a Belén. A ver, imaginémonos, vayamos al tiempo de este acontecimiento. Una mujer embarazada, 160 kilómetros de distancia. O sea, eso equivale de ir de aquí, de donde estoy yo, a Managua, volver aquí e ir de nuevo a Managua. En burro, a pie. Cuántas dificultades que tuvieron, frío, calor, de cueva en cueva, de gruta en gruta, porque las casas no eran como las que son ahorita. Y los caminos, obviamente, que no son como los que son ahora. Cuevas o grutas naturales que constaban de varias habitaciones y un establo al final de las cuevas. Podemos especular en esto, pero la Biblia solo relata 3 cosas acerca del nacimiento de Jesús y de la llegada de José y María a Belén. La primera, no había lugar para ellos en las cuevas o grutas o posadas. Lo segundo, llegó el momento de María a dar a luz. Y tercero, el momento del nacimiento de Jesús en un establo. Podemos preguntarnos, ¿por qué no había espacio para ellos? Para responder esto hay que preguntarnos cuántas personas llegaron con ellos del norte, cuántas de Jerusalén, cuántas de Hebrón, al sur de Belén, a 20 kilómetros. Obviamente no había espacio para ellos en una pequeña posada en la pequeña aldea de Belén. En el momento de dar a luz, José y María salen de la aldea a 300 metros y se van a una gruta o casa. Puede ser que pidieron ayuda a algún conocido o a algún familiar. Entran a la gruta, van al fondo donde estaban los animales. ¿Pero por qué allí? Por privacidad, intimidad y calor. Jesús nace en un establo, es envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Un pesebre, una cosa donde le daban comida a los animales, ya sea de madera o de piedra. Cita: y lo acostó en un pesebre. Ella no dio a luz en un pesebre, porque es un lugar incómodo, pequeño para dar a luz. Ella acostó al niño Jesús en el pesebre, porque era la cosa más cómoda para el niño.
Además que fue puesto allí por una razón más extraordinaria. ¿Y cuál es? Una señal. Dios mandó un ángel a pastores a darle las nuevas de gran gozo, y esto os serviría de señal. Lucas 2:12. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El nacimiento de Jesús fue la cosa más simple de los simples. Dios quiso que Jesús naciera así para relacionarse con la gente de Belén de esa época, humildes, pobres. Además de que estaba profetizado, Dios mismo vino a esta tierra al salvar lo que se había perdido. 33 años más tarde vemos a ese niño nacido de una virgen en una ciudad pequeña, humilde, en un establo, puesto en un pesebre, morir en la cruz del Calvario, recibir la ira, la justa ira de un Dios justo, esa ira que merecemos tú y yo, y que Dios lo resucitó al tercer día, y hoy está a la diestra de Dios intercediendo por su amada iglesia, y vendrá por segunda vez a gobernar por siempre y para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios, porque podemos recordar ese acontecimiento del nacimiento de un ser divino, del nacimiento de Dios, del nacimiento del Salvador. Así que todos los días nos debemos de acordar del nacimiento de Jesús, de su vida santa, de su vida ejemplar que nos dejó a nosotros. Todos los días nos debemos de acordar del martirio que pasó. Todos los días nos debemos de acordar de ese camino de Jerusalén al monte Gólgota. Todos los días debemos de acordarnos de que Jesús pagó por nosotros. Todos los días debemos de acordarnos del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Igual todos los días debemos de acordarnos de que Dios lo resucitó al tercer día para que tengamos esperanza. Y que todos los días debemos de acordarnos de que nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez a traer a su amada iglesia, a todos los que han sido lavados por su sangre preciosa. Que el Señor les bendiga y bendiciones.